Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros para hablaros de aquellas cosas que sabemos que os gustan, os interesan y os permiten crecer interiormente. El conocimiento de uno mismo es fundamental, es importante. No podemos ni conocer ni ayudar a los demás si no nos ayudamos y nos conocemos a nosotros mismos. Son muchos los experimentos, los ensayos y los descubrimientos que llegan y permiten entregar la solución de que ese conocimiento sobre nosotros mismos nos permiten alcanzar todas aquellas metas que deseamos en nuestra vida. Por supuesto, los lastres que acarreamos en nuestras vidas procedentes del pasado, véase procedente de religiones, de falsas enseñanzas o extraños dogmas, lo que hacen es literalmente derrumbar nuestro espíritu e impedir que alcancemos esas metas. Todos habéis oído que nosotros nacemos con el llamado pecado original. Imaginaos que nacemos ya en pecado, somos seres pecadores y poco podemos hacer para redimirnos. Pues eso es cierto. Eso no es cierto. Todo eso es falso. Os pondré un ejemplo. Cuenta John Gabriel en su libro El método Gabriel una curiosa anécdota. Él dice que había un tipo que se dedicaba a cargar vagones con productos congelados. En algunas ocasiones este sujeto había transmitido sus miedos a sus amigos y sus compañeros de trabajo e incluso a su familia, diciéndoles que tenía miedo de quedarse encerrado en alguno de estos vagones a unas bajas temperaturas y que una vez dentro, sin que nadie se percatase, moriría de frío, evidentemente con la imposibilidad de poder salir. Un mal día para aquel tipo, su mal deseo se convirtió en una realidad. En una de las cargas de estos vagones, pues al parecer él accidentalmente se quedó atrapado en el interior del vagón cuando sus compañeros cerraron las compuertas. Los persistentes golpes en las puertas y las paredes en aquel revestimiento aislado acústicamente y por supuesto térmicamente impidieron que los compañeros lo escuchasen de manera adicional al ruido ambiental y la maquinaria que había en las instalaciones donde estaban ubicados. Pasadas 24 horas, aquel desdichado apareció muerto de frío en el interior de aquel vagón refrigerante. Su aspecto tenía todos los mismos síntomas que la muerte por congelación. Pero lo más curioso de esta anécdota es que el vagón no tenía activado sus refrigeradores. Había sido una muerte psicosomática. La mente, el psique, había matado al cuerpo, el soma. El dominio de la mente sobre el cuerpo es evidente. Por ejemplo, un rubor es un somatismo. Cuando nos ponemos rojos porque nos encontramos en una situación incómoda, bueno, pues sencillamente es una forma de somatismo muy rápida. También incluso la hipertensión ante situaciones de estrés es otro claro ejemplo de somatismo. Hay un montón de somatismos que podéis ver inmediatamente que es vuestra mente la que domina la materia y obliga a vuestro cuerpo a reaccionar de una manera totalmente inconsciente. La pregunta es, ¿son algunas enfermedades producidas por la mente? ¿Es quizás o probable que los problemas nos maten? Pues mira, os voy a hablar de una serie de frases populares que en muchas ocasiones se pronuncian de manera inconsciente. Por ejemplo, algunas madres que tienen hijos muy complicados suelen decir: este hijo mío me va a matar, para que finalmente la mate, literalmente, con alguna enfermedad, un cáncer o algún otro tipo de cuestión. O es curioso escuchar a otras personas decir o comentar: fulanito o menganito me enferma, y cada vez que estás cerca de él sencillamente se te pone mal cuerpo. O escuchar una frase tan cotidiana como: me vas a quitar la vida con tantos disgustos, o mi jefe me tiene frito, o estoy quemado, o la soledad me va a matar. Todo este tipo de cuestiones lo que hacen es literalmente llevaros a la tumba. Si nos damos cuenta, la repetición cotidiana y continuada de estas frases, o de frases semejantes, se transfiguran en acontecimientos reales. Es como si programásemos nuestra mente inconscientemente. ¿Cuántas úlceras, cánceres, hipertensiones, asma, dermatitis e infartos se han provocado por el verbo?
Como dicen las Sagradas Escrituras, y ya advierto e insisto que no soy un hombre especialmente religioso, al principio fue el verbo, para finalmente producir el acontecimiento, la materia y la propia creación. Pues esto es lo mismo. Todo comienza con una correcta utilización del lenguaje. Y voy más atrás. Si vuestra mente está perfectamente preparada para evitar esta correcta o incorrecta utilización del lenguaje, podemos superar esas pruebas. Vamos a centrarnos. Recientemente ha habido una serie de investigaciones sobre las que, al parecer, se ha podido demostrar que la mente puede ser inducida positivamente o induce positivamente a nuestro cuerpo. Al parecer, lo que estos investigadores denominaban la conciencia o el estado de conciencia unida a una correcta meditación modificaba la genética e incluso generaba cambios moleculares que literalmente nos hacían cambiar. Fijaos qué repercusión tiene el hecho de que nuestra mente sea capaz de modificar nuestra genética. Podemos literalmente cambiar. Uno de los que lo ha estado investigando, o el director del equipo de investigación, ha sido el doctor Bruce Lipton. Ha debido efectuar una serie de ensayos en personas en las cuales, entre otras palabras, ha pronunciado el doctor Lipton, después de sus conclusiones, que si queremos curar el cáncer debemos crear una coherencia correcta entre nuestras creencias y la realidad que experimentamos. Porque es posible que en muchas ocasiones sean nuestras creencias las que nos entierran más que los hechos reales que rodean ese evento. Vamos a centrarnos nuevamente y quiero que no se produzca un fenómeno de divagación con el cual vosotros perdáis el contexto de esta idea. Veréis. Por poner un ejemplo, si vais a una consulta del médico, espero que no os ocurra este ejemplo. Imaginad que vais a una consulta del médico. Este médico en esa consulta os entrega una serie de análisis, os detecta un cáncer y os dice que os quedan 6 meses de vida. Lo más probable es que, como mucho, viváis 6 meses de vida. Esto o este tipo de situaciones se denominan nocebo. El nocebo es una realidad inducida por un pensamiento negativo, igual que lo contrario, que es el placebo, es una realidad inducida por un pensamiento positivo. Pues se ha producido un llamado nocebo. No quiere decir que vuestro cuerpo tenga un cronómetro que haya puesto en marcha vuestro médico y cuando llegue justo a los 6 meses, ¡pum!, explote y sencillamente os fulmine. Lo que ha ocurrido es que sois vosotros mismos los que os estáis suicidando, inconscientemente. Y os voy a explicar por qué. Veréis. Tu mente lo que hace de manera constante al recibir la noticia es crear un foco de resistencia a la muerte. Constantemente está pensando en la muerte. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y ese tipo de afirmación o negación lo que hace es atraer a la propia muerte. Es como que el universo no entendiese la palabra no. En segundo lugar, la figura del médico ha sido implantada en nuestra mente desde pequeños como que ese señor que lleva la bata o señora sea una especie de sabio que sabe más que tú. Él te conoce mejor que a ti mismo. Él es capaz de curarte y cuando enfermas vas a él y acabas curado. Y si esa persona, que es una especie de todopoderoso, infalible, te echa ese mal del ojo, y por favor no quiero que nadie lo malinterprete, pues realmente te acaba de colocar un cronómetro que te va a fulminar a los 6 meses. Porque él es el que ha generado esa credibilidad sobre un acontecimiento o un evento futuro. Y tienes absoluta fe en él. Y como punto número 3 os diré que el subconsciente recibe ese mensaje de manera poderosa y de manera literal. Lo que hace durante esos 6 meses es ir preparando a tu cuerpo físicamente para la fatídica cuenta atrás. Hay estudios que indican que el subconsciente controla hasta el 95% de nuestras vidas. Es por ello que debemos ser nosotros los que programemos nuestro cuerpo para la salud.
La clave está en el subconsciente. Veréis, se han dado casos curiosos como el de personas que, padeciendo trastornos de personalidad múltiple, mientras el sujeto está arraigado a una de sus personalidades, es altamente alérgico a las fresas. Lo he dicho bien, a las fresas. Y curiosamente, cuando este mismo sujeto adopta otra personalidad de las múltiples que tiene, lo que ocurre es que puede comer fresas sin sufrir ninguna consecuencia física. ¿Cómo es posible esto? Sencillamente porque el soma es dominado por la psique. La mente es el auténtico juez, guardián y ejecutor de los actos de nuestro cuerpo. Os pondré un dato adicional. Cuenta Léon Chertok, un famoso psiquiatra francés fallecido en el año 1991, que en una ocasión este hombre estaba haciendo una serie de experimentos, varios terapeutas médicos, entre los que se encontraban dermatólogos. Para ello, pues cogieron una mujer que se ofreció de manera voluntaria a ser pues cobaya y la sometieron a hipnosis. A esta mujer, a esta persona, le indicaron que debía extender su brazo derecho y sobre ese brazo derecho le aplicaron una temperatura, una moneda que estaba a temperatura ambiente. Lo cierto es que a esta mujer la programaron diciendo que la moneda estaba muy, muy, muy caliente y que a las pocas horas la produciría una ampolla en la zona. Tras sacarla del estado hipnótico, a la media hora, la mujer comenzó a experimentar un enrojecimiento en la piel y concretamente en la zona donde le habían apoyado la moneda. Comenzó a formar el característico eritema formado por las quemaduras de primer grado. A las 4 horas la lesión todavía se puso peor y después de curarla, esa lesión estuvo ahí durante varios días, como una quemadura normal, porque la mente había quemado la materia, literalmente. Y fijaos qué experimento. Hay mucho más. La fuerza creadora de nuestra mente es también destructora, y el que guía ese carro conductor o destructor, desde luego, es nuestro subconsciente, que lo programamos de manera correcta. Pues puede conseguir desde milagros a estragos en nuestro cuerpo. La pregunta que nos debemos plantear es cómo desprogramamos los programas destructivos que nos han implantado. Por ejemplo, en el caso del paciente que recibe los 6 meses de vida, lo que tiene que empezar a decir es lo que tiene que empezar a hacer es cambiar o modificar su conducta verbal. Él no puede ir por ahí diciendo en 6 meses voy a morir. Él tiene que decir, o si quiere comentar, podría decir me quedan 6 meses de vida, porque utiliza la palabra vida en vez de utilizar la palabra muerte. Es distinto decir botella medio llena a botella medio vacía. No es lo mismo. No es lo mismo decir me ha dicho el médico que moriré a decir me ha dicho el médico que quizás muera. No es lo mismo decir te vas a caer de la bicicleta que decir te puedes caer de la bicicleta. No es lo mismo crear una sentencia inamovible a crear una duda razonable, y este es el caso. Nuestro subconsciente lo lee y esa afirmación genera o crea acontecimientos sin fisura que son ejecutados por vuestro cuerpo. Todo esto es un ejemplo. El dominio de la mente sobre el cuerpo es escandaloso. Pienso que muchas personas han muerto de cáncer de pulmón, por ejemplo, debido a la incesante repetición mediática y social que ha tenido la idea de fumas mucho, te va a entrar cáncer. Incluso hay una serie de personas, o muchas personas, cuya vida es sana debido a la ingesta de productos naturales. Lo que tendríamos que pensar o cuestionarnos es que si esos productos naturales que toman son los que han sido programados en su mente con la idea de productos sanos igual a salud. No sé si me entendéis. ¿Qué es lo que te da la salud? ¿Los productos sanos o la creencia de que te la va a dar esos productos sanos? Es distinto.
vamos a centrarnos en una idea, veréis. Voy a poneros un ejemplo bien claro. Linda McCartney fue la mujer de Paul McCartney. Ella tenía una vida dedicada a la salud, sobre todo al final de su vida. Una mujer muy, muy dedicada a la salud. Era una vegetariana que comía solamente productos altamente naturales. Y esta mujer murió de cáncer de hígado. Personalmente pienso que fue el miedo a perder la salud lo que atrajo la enfermedad. Igual que la conciencia de tener buena salud porque estás comiendo cosas sanas les permite a los vegetarianos tal vez tenerla. No lo sabemos. No sabemos qué es lo que te permite llegar a tu meta. No lo sabemos. Si una cosa o la otra, quizás sean las dos. He dicho antes que nuestra mente es muy poderosa. Y como anécdota final os diré algo tan poderosa que incluso afecta a la materia externa. Y esto es un tema del que hemos hablado ya en otros vídeos y tal vez deberíamos recordarlo en algunos posteriores. Veréis, Esquilo fue un importante dramaturgo griego. Vivió en el 456 a.C. Un buen día, Esquilo, pues este hombre, este filósofo, o este dramaturgo, decidió exiliarse al campo. ¿Por qué hizo esto? Pues porque fue al oráculo griego y le predijo que iba a ser aplastado por una casa. Ante este miedo, pues Esquilo se fue directamente al campo a vivir. Allí no había casas. Según cuenta la leyenda, al poco tiempo después, un quebrantahuesos dejó caer una tortuga desde gran altura justamente sobre el lugar donde Esquilo se encontraba. De tal modo que la gente que por allí se encontraba pudo ver cómo Esquilo perdió su cráneo golpeado por una vivienda que volaba, que no era ni más ni menos que el cascarón de aquella tortuga. ¿El oráculo se había equivocado o no se había equivocado? ¿O lo que había producido es que Esquilo se había programado para que sólo pudiese tener esa forma de muerte? ¿Quién le mató? ¿Esquilo mató a Esquilo o el oráculo mató a Esquilo? No lo sabemos, pero el hecho está ahí. Sinceramente pienso que somos nosotros los que nos suicidamos. Nos puede matar nuestra mente y nos puede dar toda la salud y abundancia que queramos. Bueno, después de esta larga exposición, la que espero haberos podido ayudar y ver cómo realmente sois vosotros los que tenéis el dominio y el control de vuestra salud, entre otras cosas, deciros que desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Pasadas 24 horas, aquel desdichado apareció muerto de frío en el interior de aquel vagón refrigerante. Su aspecto tenía todos los mismos síntomas que la muerte por congelación. Pero lo más curioso de esta anécdota es que el vagón no tenía activado sus refrigeradores. Había sido una muerte psicosomática. La mente, el psique, había matado al cuerpo. Os pondré un ejemplo. Cuenta John Gabriel en su libro El método Gabriel una curiosa anécdota. Él dice que había un tipo que se dedicaba a cargar vagones con productos congelados. En algunas ocasiones este sujeto había transmitido sus miedos a sus amigos y sus compañeros de trabajo e incluso a su familia, diciéndoles que tenía miedo de quedarse encerrado en alguno de estos vagones a unas bajas temperaturas y que una vez dentro, sin que nadie se percatase, moriría de frío, evidentemente con la imposibilidad de poder salir. Nos permiten alcanzar todas aquellas metas que deseamos en nuestra vida. Por supuesto, los lastres que acarreamos en nuestras vidas procedentes del pasado, véase, procedente de religiones, de falsas enseñanzas o extraños dogmas, lo que hacen es literalmente derrumbar nuestro espíritu e impedir que alcancemos esas metas. Todos habéis oído que nosotros nacemos con el llamado pecado original. Imaginaos que nacemos ya en pecado, somos seres pecadores y poco podemos hacer para redimirnos. Pues eso es cierto, eso no es cierto. Todo eso es falso. Un mal día para aquel tipo, su mal deseo se convirtió en una realidad.
En una de las cargas de estos vagones, pues al parecer él accidentalmente se quedó atrapado en el interior del vagón cuando sus compañeros cerraron las compuertas. Los persistentes golpes en las puertas y las paredes en aquel revestimiento aislado acústicamente y por supuesto térmicamente impidieron que los compañeros lo escuchasen de manera adicional al ruido ambiental y la maquinaria que había en las instalaciones donde estaban ubicados. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros para hablaros de aquellas cosas que sabemos que os gustan, os interesan y os permiten crecer interiormente. El conocimiento de uno mismo es fundamental, es importante. No podemos ni conocer ni ayudar a los demás si no nos ayudamos y nos conocemos a nosotros mismos. Son muchos los experimentos, los ensayos y los descubrimientos que llegan y permiten entregar la solución de que ese conocimiento sobre nosotros mismos